El esclavo que conquistó Roma. Un niño esclavo con una pierna destrozada se convirtió en el maestro de emperadores. Esta es la historia real más poderosa que jamás escucharás sobre el estoicismo y te va a cambiar la vida. Hierápolis, año 55 después de Cristo. En las calles polvorientas de esta ciudad del Asia Menor, un niño de apenas 5 años llamado Epicteto caminaba cojeando detrás de su madre. No sabía leer, no sabía escribir, y jamás imaginaría que su nombre resonaría durante 2000 años. Pero antes de contarte cómo un esclavo lisiado se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia, necesitas entender algo. Epicteto vivió el infierno en la tierra. Y fue precisamente ese sufrimiento el que forjó las enseñanzas que hoy transforman vidas en todo el mundo. Esta no es una historia de fantasía. Cada palabra que escucharás está documentada por historiadores romanos. Es la prueba viviente de que los principios del estoicismo no son teoría, son supervivencia. Epicteto nació libre. Su madre era una mujer humilde pero digna. Tenían poco, pero tenían libertad. Y en el mundo antiguo, eso lo era todo. Pero cuando Epicteto tenía apenas 7 años, todo cambió en una sola noche. Los comerciantes de esclavos llegaron a Hierápolis como lobos. No buscaban adultos fuertes, buscaban niños. Los niños eran inversión, podían ser moldeados, entrenados, vendidos por más dinero en Roma. Epicteto fue arrancado de los brazos de su madre. Ella gritaba, luchaba, pero era inútil. La última imagen que el niño tuvo de ella fue su rostro bañado en lágrimas, cayendo de rodillas en el polvo mientras los hombres lo arrastraban hacia una carreta. Imagina ese momento. 7 años. Nunca más volvería a ver a su madre. Nunca sabría si siguió viva o si murió de tristeza. Ese agujero en el pecho, esa herida que nunca cierra. Epicteto la llevó toda su vida. Fue encadenado junto a otros 30 niños. El viaje a Roma duró semanas. Muchos murieron en el camino, de hambre, de enfermedad, de desesperación. Pero Epicteto sobrevivió, aunque hubo momentos en los que deseó no hacerlo. Cuando llegó a Roma, fue vendido en el mercado de esclavos como ganado. Un hombre rico llamado Epafrodito lo compró. Epafrodito era el secretario del emperador Nerón, uno de los hombres más crueles y depravados de la historia. Y aquí es donde comienza el verdadero horror. Epafrodito no era un amo benevolente. Era violento, caprichoso, cruel. Los esclavos eran objetos para él, herramientas desechables. Epicteto trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche. Limpiaba, servía, obedecía cada orden sin importar cuán humillante fuera. Un error significaba golpes. Una queja significaba hambre. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, cuando Epicteto tenía unos 12 años, cometió un error menor, derramó vino en la túnica de un invitado. Epafrodito, borracho y furioso, ordenó que lo castigaran. Lo que sucedió después es uno de los momentos más documentados y escalofriantes de su vida. Epafrodito, en un arranque de ira, comenzó a torcer la pierna de Epicteto. Hay diferentes versiones de la historia, pero la más aceptada dice que mientras su amo le quebraba la pierna, el joven esclavo lo miró a los ojos y le dijo con calma absoluta: «Si sigues, la vas a romper». Epafrodito siguió, y la pierna se rompió. Entonces Epicteto, con lágrimas de dolor corriendo por su rostro pero con voz serena, dijo: «Te lo dije, la rompiste». Ese momento lo cambió todo. No porque dejara de sufrir, la pierna nunca sanó correctamente y cojeó el resto de su vida, sino porque en ese instante de agonía insoportable, Epicteto descubrió algo. Descubrió que aunque no podía controlar lo que le hacían, sí podía controlar cómo respondía. Su cuerpo estaba encadenado. Su pierna estaba rota. Pero su mente podía ser libre. Y esa revelación, nacida en el peor momento de su vida, se convertiría en el pilar fundamental del estoicismo. Algo extraordinario sucedió después. Epafrodito, quizás sintiendo culpa o reconociendo algo especial en este esclavo que no se quebraba, le permitió estudiar. En Roma había un filósofo estoico llamado Musonio Rufo. Era considerado el Sócrates romano, un hombre que enseñaba que la filosofía no era para decorar la mente, sino para sobrevivir la vida.
Epicteto, todavía esclavo, cojeando por las calles de Roma, comenzó a asistir a las lecciones de Rufo. Y algo hizo clic. Cada enseñanza era como agua en el desierto. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Tenemos dos manijas en cada asunto, una por la que se puede llevar, otra por la que no se puede. No pidas que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y te irá bien. Para un esclavo lisiado, estas palabras no eran poesía, eran oxígeno. Epicteto se convirtió en el estudiante más dedicado de Rufo. Memorizaba cada lección, practicaba cada ejercicio. Mientras otros esclavos se hundían en la desesperación, él construía una fortaleza interior que nadie podía tocar. Los años pasaron. Nerón murió. Roma cambió. Y finalmente, cuando Epicteto tenía alrededor de 30 años, Epafrodito lo liberó. Por primera vez desde los 7 años, Epicteto era libre. Pero aquí está lo increíble. Cuando recuperó su libertad física, ya había conquistado algo mucho más valioso. Había conquistado su mente. Epicteto no celebró su libertad con lujos. No buscó venganza. No se amargó por todo lo que había perdido. Hizo algo que nadie esperaba. Abrió una escuela de filosofía. Un esclavo cojo, sin dinero, sin conexiones, decidió enseñar a otros cómo ser libres desde adentro. Al principio, nadie venía. ¿Quién escucharía a un ex-esclavo? Pero Epicteto no se rindió. Cada día, bajo el sol romano, compartía sus enseñanzas con quien quisiera escuchar. Y lentamente, algo mágico comenzó a suceder. Sus palabras tenían un poder que las de otros filósofos no tenían. Porque Epicteto no hablaba desde la teoría. Hablaba desde las cicatrices. Cada concepto estoico que enseñaba había sido probado en el fuego del sufrimiento real. Cuando hablaba sobre aceptar lo que no puedes cambiar, no era un ejercicio intelectual. Era lo que lo mantuvo vivo cuando le quebraron la pierna. Cuando enseñaba sobre controlar solo tus reacciones, no era filosofía abstracta. Era lo que lo salvó de la locura cuando le arrebataron a su madre. Los estudiantes comenzaron a llegar. Primero fueron pocos, luego decenas, luego cientos. Y entre esos estudiantes había senadores romanos, generales y eventualmente, incluso miembros de la familia imperial. Marco Aurelio, que se convertiría en emperador de Roma y escribiría Meditaciones, uno de los textos estoicos más importantes de la historia, estudió las enseñanzas de Epicteto obsesivamente. En su diario personal, Marco Aurelio menciona a Epicteto más que a cualquier otro filósofo. ¿Puedes imaginarlo? El esclavo que fue torturado por el secretario de un emperador, ahora enseñaba al emperador más poderoso del mundo. Pero Epicteto nunca escribió nada. Igual que Sócrates, él enseñaba hablando. Afortunadamente, uno de sus estudiantes, Arriano, tomó notas meticulosas. Y gracias a él, tenemos el Enquiridión y las Discursos, las enseñanzas completas de Epicteto. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que 2000 años después, sus palabras siguen transformando vidas. Déjame compartir contigo las 3 lecciones fundamentales que Epicteto enseñó, nacidas de su sufrimiento. Primera lección: la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Dependen de nosotros, nuestras opiniones, impulsos, deseos, aversiones. No dependen de nosotros, nuestro cuerpo, propiedades, reputación, cargos. Epicteto no podía controlar que lo esclavizaran. No podía controlar que le rompieran la pierna. Pero sí podía controlar cómo interpretaba esas experiencias. Segunda lección: eres lo que valoras. Si valoras tu libertad más que cualquier cosa externa, nadie podrá esclavizarte. Los grilletes solo esclavizaban el cuerpo de Epicteto. Su mente era libre porque eligió valorar lo que nadie podía quitarle: su carácter, su pensamiento, su dignidad interior. Tercera lección: el obstáculo es el camino. No digas, esto es una desgracia. Di, esto es una oportunidad para ejercitar mi paciencia, mi coraje, mi razón, punto. Cada tortura que Epicteto sufrió se convirtió en el currículo de su filosofía. Su dolor fue su universidad. Epicteto vivió hasta los 80 años,
una vida extraordinariamente larga para la época. Pasó sus últimas décadas en Nicópolis, Grecia, rodeado de estudiantes que venían de todo el Imperio Romano para aprender de él. Vivía en una casa simple, dormía en un catre, comía lo mínimo. No porque fuera pobre, para entonces era respetado y podría haber vivido en lujo, sino porque había aprendido que la felicidad no viene de lo externo. Hay una historia hermosa sobre sus últimos días. Un estudiante le preguntó: «Maestro, después de todo lo que sufriste, ¿no sientes amargura?». Epicteto sonrió con esa sonrisa que solo tienen quienes han atravesado el infierno y salieron enteros. ¿Amargura? Fui arrancado de mi madre, esclavizado, torturado, lisiado, y sin embargo, mira dónde estoy, libre, rodeado de amigos, enseñando verdad. Si eso no es victoria, no sé qué lo es. Murió en paz, rodeado de sus estudiantes, un hombre que había transformado la peor vida imaginable en la más significativa. La historia de Epicteto no es solo historia antigua, es un espejo, porque todos enfrentamos nuestras propias esclavitudes, trabajos que odiamos, relaciones tóxicas, traumas del pasado, miedos del futuro. La pregunta que Epicteto nos hace a través de los siglos es: ¿elegirás ser víctima de tus circunstancias o maestro de tu mente? Epicteto no tuvo opción sobre ser esclavo, pero sí eligió ser libre interiormente. Tú tampoco puedes controlar todo lo que te pasa, pero sí puedes controlar quién eres en medio de ello. Esa es la lección. Esa es la victoria. Esa es la enseñanza de un esclavo cojo que conquistó Roma, no con espadas, sino con sabiduría. No pidas que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden, y te irá bien. Epicteto, ex esclavo, filósofo, maestro de emperadores. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.